buenas noches a todos nuestros amigos de nuestro programa Biblia para la Comunidad, un programa del Instituto Bíblico Pastoral Latinoamericano de Uniminuto que se transmite todos los viernes a esta hora por la emisora Minuto de Dios Bogotá FM 107.9. Para nosotros es un gusto acompañarlos cada semana en esta noche para compartir un comentario al Evangelio que nos propone la liturgia dominical en este domingo en que leemos el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos del 1 al 12. Un saludo muy especial también a todos los que se conectan y nos siguen a través de la página web de la emisora Minuto de Dios y que también allí tienen la posibilidad de acompañarnos en esta noche siguiendo nuestro programa Biblia para la Comunidad. A todos los que en este momento se encuentran en casa, ya listos con Biblia en mano, con su libreta de apuntes, con su esfero, para ir tomando notas de lo que nuestro invitado de esta noche nos va a compartir. A los que van en el transporte público rumbo a casa después de una jornada de trabajo, a los que van en su vehículo particular, a los estudiantes del programa de Ciencias Bíblicas de nuestro instituto, a los egresados y a todos los amigos que cada semana nos acompañan a través de este espacio radial y vamos acercándonos a la palabra del Señor. Nos acompaña en esta noche el profesor Miguel Antonio Camelo, profesor del instituto. Miguel, buenas noches, ¿cómo estás? John Freddy, buenas noches a todos nuestros oyentes, a nuestros estudiantes del programa de Ciencias Bíblicas, a los egresados, a las personas interesadas en la abordaje de la palabra de Dios, esta vez reflexionando en torno al Evangelio de Juan en el capítulo 14. Muy bien, Miguel, muchas gracias por tu presencia aquí en este espacio, un espacio que ya lleva varios años aquí en el Minuto, en la emisora Minuto de Dios, acompañando desde el instituto de diferentes maneras. Valga mencionar también que el profesor Miguel es el que este semestre ha estado acompañando el programa de los jueves, ¿sí? En el que este año estamos estudiando el libro del Deuteronomio con la profesora Dina Elizabeth. Muy bien, entonces Miguel, antes de comenzar este programa en el que vas a compartirnos ese comentario que tienes a este texto que nos propone la liturgia ya en el quinto domingo de Pascua, vamos iniciando, aunque podríamos decir que desde el domingo anterior, como una especie de despedida de Jesús, como que se empiezan a plantear esos discursos de despedida después de este acontecimiento pascual, como una forma de ir preparando a la comunidad para lo que vendrá después de que termine este tiempo de gracia, que venga Pentecostés y quede en manos de las comunidades este compromiso de seguir anunciando la buena noticia. Yo diría, bueno, no sé, lo veo como ya unos evangelios que nos van encaminando hacia lo que significa esta partida definitiva de Jesús a la casa del Padre, como dirá el Evangelio de Juan en esta noche. Invitarlos también a todos ustedes para que invoquemos la presencia del Señor, para que en esta noche le pidamos a Él que a través de la fuerza de su Espíritu nos conceda la gracia de comprender cada vez y mejor su palabra, de tal manera que esa palabra se pueda hacer vida en nuestra vida, se pueda hacer vida en las comunidades donde vivimos nuestra fe, se pueda hacer vida en nuestra sociedad, que recordando esas palabras de Jesús que hoy se nos presenta como camino, verdad y vida, pues nosotros sigamos haciendo que la vida brote en abundancia. Miguel, entonces vamos con la lectura del texto para que nuestros oyentes y amigos que nos siguen cada semana se puedan un poco ubicar en este texto que nos vas a compartir. Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos del 1 al 12. Dice la palabra del Señor: No se inquieten, confíen en Dios y confíen también en mí. En la casa de mi Padre hay lugar para todos. De no ser así, ya se los habría dicho. Ahora voy a prepararles ese lugar. Una vez que me vaya, que me haya ido y les haya preparado el lugar, volveré y los llevaré conmigo,
para que puedan estar donde voy a estar yo. Ustedes ya saben el camino para ir a donde yo voy. Tomás replicó: pero Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo vamos a saber el camino? Jesús le respondió: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede llegar hasta el Padre sino por mí. Si me conocieran a mí, conocerían también a mi Padre. Desde ahora lo conocen, pues ya lo han visto. Entonces Felipe dijo: Señor, muéstranos al Padre, eso nos basta. Jesús le contestó: llevo tanto tiempo con ustedes y aún no me conoces, Felipe. El que me ve a mí, ve al Padre. ¿Cómo me pides que les muestre al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Lo que les digo no son palabras mías. Es el Padre que vive en mí el que está realizando su obra. Deben creerme cuando afirmo que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Si no creen en mis palabras, crean al menos en las obras que hago. Les aseguro que el que cree en mí hará también las obras que yo hago, e incluso otras mayores, porque yo me voy al Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, Miguel, entonces, ¿cómo podemos entrar a hacer ese comentario al Evangelio que nos propone la liturgia en este quinto domingo de Pascua? Claro que sí, John. Lo primero que vamos a tratar es de identificar como la estructura que tiene esta porción de Evangelio que nos ayuda a mostrar como 4 secciones, 4 momentos que tiene esta narrativa del capítulo 14. En ella vamos a encontrar en primer lugar una primera sección que nos habla de la partida o del retorno de Jesús a la presencia del Padre en los primeros 3 versículos. Esa será una porción que vamos a visualizar. Después la segunda parte, que corresponde la figura de Jesús reconociéndose como camino, verdad y vida, en los versículos 4 al 6. En tercer lugar, la tercera sección dice la meta, que Jesús se una con el Padre en los versículos 7 al número 11. Y la conclusión, que corresponderá al versículo número 12. Entonces ahí más o menos estamos reconociendo como 3 porciones más una conclusión, si lo llamamos de esta manera, para enganchar lo que va a continuar en la línea del Evangelio. Frente a estas 4 estructuras o partes o secciones, yo me visualizaba, antes de entrar a la explicación del texto, como tratar de entender o visualizar algunos términos que están presentes en el Evangelio de hoy, para entender ya lo que quería significar en la explicación. Entonces vamos a entrar en algunos. Por ejemplo, interesante visualizar que a lo largo de varios términos del Evangelio aparece el verbo creer. Muy importante, significativo en todo el Evangelio. En griego es el pisteuete o pisteio, que se ofrece en 30 lugares a lo largo del Evangelio. Significativo que este término es muy significativo para la fe, para el creyente, y en esta perícopa la encontramos en 5 ocasiones. Entonces vamos a encontrar 5 momentos de este verbo pisteio en griego. Bueno, otro término que nos parece significativo para identificar va a ser la palabra padre, ¿no? Sustantivo padre, pater o patera. Aparece en el Evangelio 11 veces. Mire la frecuencia significativa, muy importante, pater o patera en el texto griego. Entonces ahí vamos marcando los elementos significativos para identificar la presentación. Y junto a ello hay una sola ocasión en la que aparece el sustantivo Dios, ton theon en griego, entonces completa las 12 secuencias. También encontramos la palabra casa, con una partícula en la casa, que está presentada como en una correlación en
theoikia en griego, señalando la relación, en este caso la relación personal entre el Padre y el Hijo, ¿no? Como una expresión de la convivencia y de la intimidad profunda que está entre el Hijo y el Padre. Y en tercer lugar quería evidenciar las 5 ocasiones en las que aparece el pronombre ego, yo soy, ego eimi, ¿no? 5 veces que aparece en el Evangelio de hoy, aunque yo quería más darle una fuerza a los 3 términos que aparecen correlacionados en la parte central del texto, que es el camino, la verdad y la vida, en griego gejodos, el camino, que es la vuelta o el retorno hacia el Padre, interesantísimo, que hace el texto por amor. Es una experiencia como profunda y vital que va a ser compartida con los que creen. Mira esta particularidad bien significativa. En segundo término, la verdad, ge aletheia, que supone un contenido de reconocimiento al Hijo de Dios, bien particular. Y en tercer lugar, el término vida, ge zoe, es un término absoluto que identifica al mismo Jesús. Él posee la vida en plenitud y además puede comunicarla como un don de Dios, un don que es exclusivo de Dios y a quien Él quiera dárselo. Entonces identificaba estos términos para poder caminar dentro del Evangelio y captar cuáles son los elementos fundamentales para nuestro análisis. Muy bien, Miguel, entonces tenemos un texto en 4 partes, ¿sí? En 4 partes, del verso 1 al 3, del 4 al 6, del 7 al 11 y la conclusión. Y al mismo tiempo, unos términos muy interesantes que, como lo mencionabas ahora, van a guardar una estrecha relación. Yo no sé si podríamos utilizar el término como una triada en la que se establece una relación muy intrínseca. La primera entre el Padre, el Hijo y la casa, cómo se da esa relación allí, que es el espacio normal de las relaciones familiares, pero también esa afirmación de Jesús de presentarse ante la comunidad, ante sus discípulos, como el camino, como la verdad y la vida. Y luego pues estos términos, aquí me puse yo a marcar en mi Biblia y cosas que de pronto uno puede pasar por encima, ¿no? 11 veces la palabra Padre, y la primera es Dios, que es cuando se dirige frente a esa inquietud, o más bien que inquietud, no sé si temor, temblor que puede suscitar la partida de Dios. Yo creo que entonces ya tenemos un buen ambiente, Miguel, para adentrarnos a mirar con estos elementos qué nos va a decir entonces el Evangelio a nosotros en este 5º domingo de Pascua. Bueno, entonces vamos a visualizar la primera sección, la primera parte, y ya mencionabas tú una cosa interesante, que el texto inicia diciendo que los discípulos como que tenían cierto temor. El texto en griego dice tarazo, que significa como una perplejidad o como un espanto, pero interno, íntimo, una cosa particular, porque a veces como que se trata de identificar como si fuera un temor un poco de otro índole. Entonces en esta primera sección que estamos visualizando es muy significativa, porque resulta que Jesús explica cuál es el sentido de su partida, ¿no? Y hace una alusión a la angustia, que ya la estaba explicando, o a la turbación, que es como la dificultad de la traducción que se ofrece en algunas traducciones. Pero yo trataba de simplificarla, decir, es como más o menos como el no tener miedo interior, muy significativo. Y me daba cuenta que esta expresión, no tener miedo, aparece en muchas partes de la Escritura. Evocando en la explicación del Evangelio por allá en el Deuteronomio, aparece muchas veces, ¿no? Entonces es un elemento fundamental de reconocer la acción de Dios, en este caso del Hijo, ¿cierto? A no tener miedo, porque esa era como la angustia que tenían los discípulos, ¿no? Que genera dicha partida, ¿cierto? Y que debe convertirse, por el contrario, en una confianza en lo que va a hacer Jesús, ¿cierto? Proveyendo a sus discípulos. El evangelista utiliza un recurso bien significativo y pleno en todo el Evangelio de Juan,
que es el tema de la incomprensión. Jesús invita a los discípulos a tener fe, o sea, no tener miedo, en Él, en Jesús y en el Padre, ¿sí? ¿Por qué? Porque si tiene confianza, entonces podrá vencer ese miedo, incluso el miedo a lo que significa el mundo, ¿no? El mundo que se aparta del Hijo y se aparta del Padre. La unión entre los discípulos y Jesús reproduce la relación entre el Padre y el Espíritu, una secuencia. Dicha enseñanza está dirigida a los creyentes, en primer lugar. Quienes creen en Jesús también participan en esa invitación a morar en la casa del Padre. Y muy significativo porque la casa del Padre, ¿no? Como dice Jesús, no es solo un lugar, que a veces lo identificamos así, sino que identifica la relación de intimidad entre el Hijo y el Padre. Esa expresión en griego que es bien bonita, ente oikia tu patrus mu, significa que esta casa es el mismo lugar donde está el Padre, que es el cielo, es lo particular, con una connotación, digámoslo así, como geográfica, que es una casa que tiene un espacio suficiente para todos los que creen. Entonces es bien bonito, bien bello esta sección, porque va despejando ese temor, ese miedo que expresaba el inicio de esta primera sección. Interesante esa referencia, Miguel, porque va uno entendiendo entonces que en efecto estamos ante una despedida y que esa despedida va generando una inquietud, va generando una perturbación, dicen algunas traducciones, pero pues el verbo estarazo, sin duda alguna, que evoca una situación o una sensación externa. Y esta promesa, yo no sé si lo podríamos ver como una promesa, Miguel, una promesa con la que Jesús quiere calmar esa perturbación, esa inquietud, ese agobio que genera la partida de Jesús, y que los discípulos, como bien lo decías, pues están en una incomprensión, pero que finalmente deben de terminar aceptando. Y si terminan aceptando es porque finalmente esta promesa de una casa con muchas habitaciones, que es interesante eso, que no diga cuántas, sino muchas, abriendo posibilidad para todos, pues va a ser tan significativa que le va a traer paz a la comunidad. Y yo no sé si a partir de allí uno pudiera conectarlo con esa segunda parte, donde viene esa otra afirmación de Jesús, esa triple afirmación de Jesús. Sí, yo creo que tendríamos que decir que en síntesis tendríamos que hablar de que esta experiencia es una experiencia de confianza en el Hijo, en su actuar y en su intimidad que tiene con el Padre. Muy bien, confianza en el Padre. Creo que también es hacer otro desafío de las comunidades, ¿no? Cómo seguir creyendo en Jesús cuando no está. Pero también ven aquí el desafío, ¿no? Descubrirlo presente en la comunidad. Lo ha dicho él, donde dos o más se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. O sea que esas palabras que vendrán después traen bastante alivio, ¿no? Sí, y nos ayuda a entender lo que va a venir a continuación en la segunda sección de nuestro evangelio del día de hoy, donde Jesús se declara como camino, como verdad y vida articulados. Es una cosa bien simpática y bien bonita. Y ahora tendríamos que entender que esta expresión de Jesús se explica mediante una metáfora que nos trata de explicar de qué modo es el camino hacia el Padre, su unión, que es una unión única, además profunda, íntima y permanente. Mire todos esos elementos que empiezan a conectarse o articularse entre la figura del Hijo y la acción y la presencia del Padre. Entonces Jesús, al declararse camino, ¿no?, verdad y vida, va mostrando quiénes son los que aceptan al Hijo. Mire, es un proceso de creer, ¿no?, aceptar, ¿no?, en primer lugar al Hijo, para que se acepte la figura y la enseñanza del Padre. Quienes creen y comprenden esa sabiduría, ¿no?,
están llamados a observar en su propia vida, ¿no?, la acción del Hijo y la acción del Padre, que lo que hace reflejar de algún momento en el Antiguo Testamento es esa vivencia de la ley de Dios. Y en algunos textos habla como la morada de los justos es la experiencia de la alianza, ¿no?, en la que la relación, ¿no?, la presencia es reconocer al Padre celestial. Entonces aquí vamos viendo un elemento significativo porque Jesús se presenta como la única ruta hacia la salvación, ¿sí? Su verdad y vida son términos de todo el viaje hacia la casa celestial del Padre. En este caso, Jesús es el único capaz, ¿cierto?, de comunicar esta experiencia, ¿no?, que es una experiencia íntima, ¿no?, y que es particular porque solo la tiene el Hijo con el Padre. Entonces Jesús es el único que conoce esa experiencia y conoce al Padre. Ahí vamos viendo varios elementos que se correlacionan. Entonces Jesús es el testigo válido de esa experiencia. Nadie más la ha tenido. Cuenta la verdad misma sobre Dios y a la vez es el único que muestra la misión encomendada por el Padre al Hijo. De tal manera que también los creyentes van a identificar que ellos son como un ejemplo de ese templo, de ese lugar de morada, un lugar de presencia de Dios, una morada, decía el texto, una morada donde reside el Hijo y el Padre, ¿no? Es una experiencia íntima de los creyentes. De tal manera así que el Padre ha dado esta vida eterna a su propio Hijo y solo Él la comunica a quienes Él quiera compartir. Entonces, una experiencia profunda de Dios Padre al Hijo y del Hijo a quien quiera distribuirla, compartirla. De tal manera así que Jesús se declara camino, verdad y vida para quienes escuchan la voz del Hijo. Escuchar dicho mensaje es un anticipo de la vida eterna. Y aquí se correlacionan dos verbos bien significativos porque Jesús habla de conocer y de ver, conocer y ver al Padre. Mientras que los discípulos denotan una incomprensión que no les permite conocer al Padre, tienen como obstáculos, como que la visión la tienen borrosa, llamémoslo así, ¿no? Les falta entender que el amor y el proyecto del Padre, ¿no?, transmitido al Hijo. Y interesante que en el capítulo 13 y 14 esto solo lo van a entender más tarde, posteriormente, en la nota de incomprensión. O sea que vamos a ir entonces en un proceso gradual, ¿sí?, en un proceso gradual que le permita a los discípulos llegar a creer en Jesús y para que creyendo en Jesús tengan vida en abundancia, que podría ser una primera conclusión. Miguel, vamos a hacer una pausa entonces y vamos a nuestra pausa comercial y ya volvemos en un momento con nuestro programa Biblia para la Comunidad. Continuamos aquí con nuestro programa Biblia para Comunidad a través de la emisora Minuto de Dios Bogotá 107.9 FM. Nos acompaña en esta noche el profesor Miguel Antonio Camelo, quien está haciendo un comentario al Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos del 1 al 12. Estamos ya en el quinto domingo de Pascua. En esta primera parte, el profesor Miguel nos ha presentado el Evangelio en 4 momentos. Ya hemos abordado los primeros 2. Un momento que él denomina de esa partida que implica la despedida, la separación entre Jesús y sus discípulos, pero al mismo tiempo también una partida que evoca un retorno, ese retorno de Jesús al Padre, de los versos del 1 al 3. Un segundo momento que nos muestra a Jesús como el camino, la verdad y la vida, ante lo que significa el hecho de que Jesús tenga que irse físicamente, dejar la comunidad tras esta experiencia de la resurrección, del acontecimiento pascual. Pues viene esta promesa, una promesa o una doble promesa. En el primer momento de que hay una casa
junto al Padre, o la casa del Padre en la que muchos pueden llegar, en la que Él no los va a esperar, pero luego una promesa también de que en ese camino, en ese recorrido que hay entre esta vida, podríamos llamarlo así, la vida eterna o la casa del Padre, pues están invitados a reconocer a Jesús como camino, verdad y vida, de tal suerte que en Él puedan encontrar esa ruta de acceso que los puede llevar a la casa de Dios, a la presencia del Padre, lo que implica sin duda alguna el acto de creer. O sea, si no hay fe en las palabras de Jesús, si no hay fe en sus obras, si no hay fe en su persona, si no se cree en lo que Él es, de dónde viene, lo que ha hecho, pues será difícil entonces que esto pueda llegar a ser una realidad. Miguel, entonces pasamos ya a ese tercer momento de los versos 7 al 11, en la que tú hablabas de que se da ese momento entre esa unión en la casa entre el Padre y el Hijo, entre el Padre y Jesús. Bueno, quería adicionar un pedacito que me quedaba con respecto al fragmento anterior, mostrando una cosa que me parece singular. Resulta que de los versículos 4 al 6, por ejemplo, en el texto griego aparecen varias veces el pronombre ego, que ya sabemos que es utilizado de una manera significativa en la persona de Jesús, que se declara Él, yo soy, al menos 3 veces. Y en la parte central el sustantivo Señor, Kyrie, aparece 3 veces. Y ya después aparece el sustantivo Jesús en 4 ocasiones. Y va como preparando, disponiendo lo que cierra en el versículo 6 al decir que yo soy, y al hablar del Padre en griego ton patera, para lo que va a entrar ahora sí en la tercera sección, que corresponde a los versículos 7 al 11. Entonces decíamos aquí, interesante, varios elementos que son significativos. Fijándonos por ejemplo en las expresiones en el texto, aparece en el versículo 7, dentro del 7, 3 veces el verbo conocer, ¿no? Si me hubieran conocido, habrías conocido, y ahora conocéis, ¿no? Es un juego bien significativo de esta expresión. Y también en estos versículos 7 al 11 aparece varias veces la figura del Padre. En el versículo 7, en griego ton patera, el Padre. En el 8 también ton patera junto a Kyrie nuevamente. Después en el versículo 9 2 veces en griego ton patera, el Padre, y al final el Padre en el 9. En el versículo 10 aparece 3 veces el sustantivo Padre, en griego ton patri, pater y pater. Entonces, ¿por qué lo menciono? Porque es muy relevante, muy significativo estas frecuencias, ¿no? Es muy valioso ver. Y viene aquí el otro elemento que junto al conocimiento hablaba en los versículos 10 y el 11, el creer. 3 veces aparece el verbo pisteuete, ¿no? En el 10 y 2 veces en el 11. Estas frecuencias nos da marcando un protagonismo, llamemos. A mí me encanta mucho el evangelio de Juan, porque mire que el protagonismo realmente se lo entrega al Padre. Todo lo que cuenta, dice, hace, enuncia el Hijo es porque conoce al Padre. Y para nosotros es muy significativo e importante, porque ocasionalmente en algunas posturas o enfoques la lectura del Evangelio no es tan apropiada, porque se le da un mega protagonismo a Jesús y se les olvida al Padre. Y mire que al Hijo no se le olvida al Padre. Mire, es que me parece que es muy relevante, muy valioso eso que estamos visualizando, y viene esa correlación que estábamos mencionando en los verbos, como conocer, la importancia del conocer, esa es la pretensión, y como algunos no creen. Y Él les dice que crean, ¿no? Mire la articulación, hay un paralelismo antitético bien significativo entre los que creen y los que no creen. Entonces ya estamos diciendo en ese aspecto que Jesús habla de conocer como una experiencia íntima del Hijo, de ver, que es una experiencia íntima del Hijo,
y que Él la comparte, la transmite a aquellos a los que Él quiera expresarlo, comunicarlo, compartirlo. Entonces eso me parece que es muy valioso, muy significativo para captar cuáles son las relaciones y las claves teológicas que están presentes en el texto. Aquí diríamos que esta sección es completamente teológica en la figura del Padre, ¿no? Por su abundancia, por su frecuencia, porque la finalidad de la acción del Hijo es ir a la casa del Padre. Y es interesante, Miguel, en ese sentido, esos dos verbos, por ejemplo, de conocer y de ver, porque es como si estuviera también la invitación a que ellos tengan la misma experiencia que Él, pero no solo la misma experiencia, yo lo vería también que puedan llegar a ese mismo nivel de relacionamiento que hay entre el Padre y Jesús, y que ellos también lo pueden lograr. Y es interesante aquí poder ver ya en perspectiva de lo comunitario, por ejemplo, que ese será un gran desafío de la comunidad, ¿no? Poder llegar a descubrirse hijos del Padre, pero al mismo tiempo también a sentirse comprometidos a actuar como actuó el Hijo. Por eso me gusta en esa parte del cerrando el verso 11, bueno, si no creen en mis palabras, ¿sí?, crean al menos en las obras que yo hago, que eso también al mismo tiempo siento que es un compromiso que en doble vía, que debe o que busca movilizar a estos que han sido capaces de creer o que van a ser capaces de creer, a hacer lo mismo que hizo Jesús y a llegar a tener la misma relación tan estrecha, tan filial con el Padre. Yo diría un aspecto relevante de lo que mencionas, John, que sí es un anhelo, pero sí es el mismo Evangelio denota que hay un nivel, digámoslo así, un nivel de incomprensión. Y el anhelo es pues al menos acercarnos en alguna posibilidad a esa experiencia, que no es la misma. ¿Por qué? Porque resulta que el Padre y el Hijo son la divinidad, son Dios, ¿cierto? Y la característica del ton theon, mientras que los otros son en la experiencia, una experiencia, digamos, como delegada o como diríamos, que solamente se da a través, filtrada por el Hijo, de alguna manera. Entonces sí es una, digamos, como una porción un poco escasa, ¿cierto?, de esa experiencia que estamos mencionando, pero que ojalá llegásemos a algún nivel de esa experiencia para empezar a experimentar que el conocimiento y el creer son dos elementos que se articulan y que aparecen muy significativas en esta sección. Quiero cerrar con un aspecto que me parecía significativo, que en los versículos 10 y 11 encontramos un paralelismo bien simpático y bien bonito, una sintonía entre el Padre y el Hijo, entre sus palabras, las del Hijo y del Padre, y sus obras, están articuladas, están conectadas. Ellas son como un testimonio, me estoy refiriendo a las palabras y a las obras, de una única unión entre el Hijo y el Padre. Este es el argumento teológico fundamental, y que ya, como lo decimos, nosotros lo recibimos como derivados, ¿cierto?, de esa experiencia, digamos, tardía en reconocer al Hijo, y con el Hijo empezar a experimentar ese conocer y ese ver, ¿no? Me parece que esos son los elementos de mayor profundidad para captar qué es lo que está pidiéndole a los discípulos, a los seguidores, ¿no? Conocer, creer, ¿cierto?, y empezar a experimentar ese acercamiento a la persona del Hijo para conocer al Padre. Y es interesante porque miraba que una de las acepciones que tiene la palabra ginosco, ¿sí?, también no solamente sería conocer, sino también sentir, que es otra forma de conocer, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en una persona invidente, por ejemplo, es a través del tacto, ¿sí?, sintiendo que logra conocer algo. Entonces esa palabra conocer también nos lleva a sentir al Padre en nuestra vida. De ahí que no sé si cometo una equivocación, Miguel, y lo conecto con lo que dice la primera carta de Juan, ¿no? Lo que hemos visto, lo que hemos contemplado, lo que han palpado nuestros ojos, se los compartimos a ustedes, ¿no? Es decir, esta comunidad está llamada a tener una experiencia
realmente profunda, no es solamente del conocer, del ver, sino del llegar a sentir en el interior, seguramente diríamos en nuestra espiritualidad más profunda, que realmente Dios es el Padre y que se ha hecho presente en Jesús. No sé cómo ves esa idea. Yo diría que la invitación profunda para los creyentes, para nosotros, todos los creyentes, es entrarnos en esa dimensión de identificar al Hijo y identificándolo, creyéndole, y creyéndole, acercándose a conocerse, porque eso nos deriva a conocer y a experimentar la acción y la presencia del Padre. Y eso es muy significativo porque ¿cuál era la dificultad entre los adversarios de Jesús y todo el entorno? No creían, no creían. Entonces la invitación del Hijo es que a creer, a reconocer. Y ese creer es adherirse profundamente a la persona del Hijo, ¿sí? Empezar a acercarse profundamente. Es una experiencia de intimidad, llamémoslo así, ¿cierto? Ese pisteiote es creer con profundidad y conocer también las obras, las acciones, lo que Él, ¿cierto? Para que sea coherente el mensaje que se está lanzando. Muy bien, Miguel, yo creo que tiene bastantes elementos interesantes allí. Como tú decías, una teología en relación con el Padre bastante profundo, esas palabras tan repetitivas lo ponen de protagonista en el texto, y creo que nos van a nosotros ayudando a entretejer un poco el sentido de esta despedida que tú bien lo decías, ¿no? La meta, ¿sí? La despedida, pero al mismo tiempo la meta, que es esa vuelta de Jesús al Padre y que se vuelve también en el camino que nosotros tendremos que recorrer. Si te parece, vamos a la última parte. ¿Cómo cierra entonces este evangelio en este quinto domingo? Y Miguel, ¿cuál sería de pronto esa invitación a la luz de esto, que este comentario que has hecho hoy? ¿Cuál sería esa invitación hoy para nosotros en nuestra experiencia cristiana a la luz de este tiempo pascual y de esta despedida de Jesús que empieza a trenzarse ya desde este quinto domingo de Pascua? Sí, indudablemente teníamos que ya ver la conclusión del versículo 12. A mí me gustaba mucho porque me recordaba a mi profesor José Cava sobre el Evangelio de Juan. Él hacía mucho énfasis sobre la fórmula solemne que aparece en este versículo 12. En griego dice amén, amén, legohimin, ¿no? En verdad es una forma reiterativa. Os aseguro qué es lo que tiene que saber. Entonces dice que el que cree en mí, mira la invitación, hacia dónde va la invitación, ¿no? Cree en mí, y si cree en mí, entonces reconoce que las obras, poío en griego, las obras de mí, ¿no? Y lo que hago yo, ¿no? En este texto, en el versículo 12, 2 veces aparece este verbo hacer, pisteio en griego, muy significativo, porque conecta las acciones, las obras del Hijo con las acciones de aquellos que son seguidores. Y eso que hace el Hijo, ¿no? Puede ser mayor, más relevante, más significativo, todo para gloria de ¿quién? Y dice el texto, ton patera, para la gloria del Padre. Entonces aquí vamos a ver unos elementos que son bien significativos porque articula la acción del Hijo, la conexión, el vínculo con el Padre para los creyentes. Entonces, ¿cuál sería como la búsqueda? Los discípulos deben creer al Hijo, ¿cierto? Y en segundo lugar, a sus obras, ¿no? Una expresión de fe auténtica, aunque el verbo en el Evangelio de Juan no se habla de fe, sino de creer, ¿no? Significa reconocer al enviado, entender sus palabras y sus signos, y en ellas, ¿no? Tanto palabras como signos, reconocer al mismo Dios que ha enviado al Hijo. Mire la articulación, la conexión. Entonces concluiríamos en esta conclusión del Evangelio que el que cree también, habiendo creído, ¿no? También puede realizar las obras del Maestro, ¿cierto? Su actuar
será, digamos así, como un simbolismo de la vida eterna de Dios por medio del Hijo, ¿sí? Que será un delegado, ¿no? Una función, una actividad en favor de todos los seres humanos. Y a mí eso me parece significativo, porque no solamente para los que creen o no creen, sino para aquellos, el conglomerado de toda la humanidad, que es la vida eterna que Dios promete por medio del Hijo a los que creen. Qué interesante eso, Miguel, porque mira que si uno se fija, por ejemplo, en el cierre de esa conclusión, que lo has denominado así, en la forma como has estructurado el comentario del día de hoy, que dice, incluso otras mayores. O sea, ¿por qué vamos a hacer, o los que creen en Jesús, por qué harán incluso cosas mayores creyendo en Él? Porque Él se va al Padre. O sea, es como si, bueno, yo no sé si este término se pueda, como si quedara la vacante y queda la responsabilidad directa de continuar esa obra, ¿sí? Esa obra de sanación, esa obra de renovación, de transformación que el Evangelio trae. Y esto creo que nos hace, le está heredando a los discípulos una gran responsabilidad, hacer incluso obras mayores, porque Él se va al Padre. Y ya sabemos que se va, como lo ha dicho en los versículos de este capítulo, se va a preparar una casa o una habitación para todos ellos. Yo creo y diría que esa experiencia del creyente de alguna manera es fruto, consecuencia, ese más grande, es fruto de esa recepción de la fe, del conocimiento, de descubrir las palabras y los signos. Esos unidos cimentan eso mayor que se esperaría a los creyentes. Entonces este mensaje es bien significativo, porque el fundamento de todo esto es conocer al Hijo, creer en el Hijo, descubrir sus palabras y sus acciones, y con esas hacer cosas mayores. Bien, y es interesante entonces que esto se va proponiendo en un contexto de despedida, ¿no? Bueno, de hecho la Biblia que yo tengo aquí, que es la Biblia de la Casa de la Iglesia de España, dice partida de Jesús. O sea, así mismo lo plantea. No sé si puede hacer la mejor descripción de la perícopa. Hay dos cosas, Miguel, en esta última parte que a mí me llaman poco la atención, ¿no? La figura de la casa que aparece desde los primeros versículos, pero también el concepto de huéspedes, ¿sí? Es decir, como si nosotros fuéramos huéspedes. Esas dos relaciones o esos dos términos, no sé por qué no sé por qué el texto, en la misma forma como nos presenta ese retorno de Jesús a la casa del Padre, ¿por qué nosotros iríamos como huéspedes? No sé, me llamaba la atención ahora un poco ellos, en este caso los discípulos, hoy nosotros, esa figura de huésped, y no de pronto de hijos también, que vamos a vivir en la casa del Padre. No sé si ese elemento pueda significar algo. Yo diría que sí, identificando correctamente que la casa no es material, ¿cierto? Sino que es una relación. Ahí viene la particularidad, una relación de intimidad. Cuando hablaba el texto en teoikia tu patrus mu, esa casa es la experiencia del Hijo en la presencia del Padre. Entonces, de alguna manera, esa casa, ese lugar es la relación, la intimidad, la profundidad que pueden alcanzar los que son invitados a esa casa, llamémoslo así metafóricamente. Y la connotación bien significativa, bien profunda, es que esta enseñanza está dirigida a los que creen, ¿cierto? En primer lugar, al Hijo, porque si no le creen al Hijo, pues no pueden alcanzar esos logros, esos vínculos, ¿no? Esa participación es una invitación a morar con el Padre, ¿cierto? Y a experimentar la vida misma de Dios, que es una vida eterna. Entonces, bien, tendrían que esos son los elementos que tendríamos que captar para ver que, bueno, el Evangelio no llama a los hijos de Dios hijos como el Hijo, sino el texto griego habla como otra figura
que es como a los niños adoptados, ¿sí? Porque no son Filiación. sí, no es una afiliación directa, sino es como cuando uno adopta una adopción filial por medio del Hijo, es la particularidad. Perfecto. Bueno, Miguel, en estos últimos minuticos, ¿qué mensaje podríamos compartirle hoy a nuestros oyentes, a nosotros creyentes del siglo XXI, a la luz de este pasaje en este quinto domingo? ¿Cuál sería esa invitación que nosotros podríamos ver reflejada en este pasaje? Indudablemente la experiencia de fe a través del Hijo nos mueve o nos dirige hacia el creer. Creer significa reconocer, significa oír, escuchar y visualizar, captar la profundidad de los signos del Hijo. Estas connotaciones hacen ver que el Hijo es auténtico, que tiene una experiencia íntima y profunda con el Padre y que nos la participa a quienes seamos abiertos en ese proceso de creerle al Hijo. Amén. Miguel, muchas gracias por este comentario, por aceptar la invitación a nuestro programa Biblia para la Comunidad, un espacio del Instituto Bíblico Pastoral Latinoamericano. Creo que nos haces una invitación muy interesante, ¿no? Una invitación a creer. Y uno diría, bueno, pero ya pasamos los primeros 4 domingos de Pascua y ahora se nos invita a creer, claro, a seguir creyendo después de esta experiencia de la resurrección, aunque ya Jesús no se encuentre físicamente con nosotros, no se encuentre ya físicamente tampoco con la comunidad que ha escrito este texto. Quisiera entonces aprovechar para recordarle a nuestros oyentes que sigan nuestros programas de Escuela Bíblica para Todos, que tenemos los jueves de 8 a 9 de la noche y los viernes que tenemos este espacio habitual. También invitarlos para que sigan nuestro canal de YouTube de la Facultad de Estudios Bíblicos Pastorales y de Espiritualidad, en sus siglas FEBIPE. En YouTube pueden encontrar nuestro canal, suscribirse y también tener acceso a todos estos contenidos que los profesores semana a semana del Instituto Bíblico van preparando para todos nosotros. Para ustedes una buena noche, que el Señor los bendiga y nos vemos la próxima semana. Un buen domingo en el Señor.